Mis hijos vendieron mi casa sin mi permiso y me dejaron en la calle. Las palabras de mi hija resonaban como un eco cruel. Ya vendimos la casa, mamá. Necesitábamos el dinero y tú puedes vivir en cualquier lado. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la habitación vacía. Era mi casa, mi refugio, pero ya no tenía nada. Solo un par de maletas y la sensación de que todo lo que construí durante años se había evaporado en un abrir y cerrar de ojos. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo, no te vayas. La historia está por comenzar. Emilia había vivido toda su vida en la misma casa, un lugar donde las paredes susurraban recuerdos. Los pasillos aún guardaban las risas de sus hijos pequeños y el murmullo del televisor que su esposo, Andrés, solía encender al final del día. Cada rincón de esa casa tenía una historia. Desde el jardín que Andrés plantó con sus propias manos hasta la cocina donde Emilia había perfeccionado las recetas familiares. Ahora, con 72 años, la casa seguía siendo su refugio. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho y el sonido de los pájaros que anidaban en el árbol frente a la ventana. Emilia se sentaba junto al ventanal, contemplando el mundo exterior y disfrutando de la paz de su soledad. Sus hijos, Laura y Julián, habían crecido, se habían casado y se habían marchado hace años. Aunque las visitas eran menos frecuentes y las llamadas breves, Emilia no se quejaba. Había aprendido a valorar la independencia de cada uno y se decía a sí misma que era normal que los hijos, tarde o temprano, formaran sus propias vidas. Sin embargo, las señales de distanciamiento se habían hecho más evidentes con el tiempo. Las llamadas de Laura eran apresuradas y cargadas de un tono frío, casi impersonal. Julián, siempre ocupado, apenas recordaba los cumpleaños de su madre. Aunque Emilia intentaba no darle demasiada importancia, algo en su interior le decía que las cosas no estaban bien. Un viernes por la tarde, mientras barría el patio, recibió una llamada de Laura. El tono era distinto, firme y directo. «Mamá, tenemos que hablar sobre la casa», dijo sin rodeos. Emilia, confundida, preguntó a qué se refería. Laura explicó que estaban enfrentando problemas económicos y que la mejor solución era vender la casa familiar. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? Emilia repitió las palabras con incredulidad. El hogar que había construido con tanto esfuerzo, el lugar donde estaba toda su historia, no podía ser visto como una simple propiedad. Pero para Laura y Julián era exactamente eso, un bien que podía convertirse en dinero. La llamada terminó en un silencio incómodo. Emilia se sentó en la sala, rodeada de las fotografías de su esposo y sus hijos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La casa que para ella era un símbolo de amor y familia, para sus hijos no era más que una solución a sus problemas financieros. Emilia pasó los días siguientes intentando convencerse de que Laura no hablaba en serio, que todo había sido un malentendido. Pero su instinto no la dejaba tranquila. Unos días después, Julián apareció en su puerta con una carpeta en la mano. Sin demasiados rodeos, le explicó que ya habían encontrado un comprador interesado y que necesitaban su firma para cerrar el trato. «Mamá, escucha, esta casa es demasiado grande para ti. No tiene sentido que sigas aquí sola. Con lo que obtengamos por la venta, podemos ayudarte a mudarte a un lugar más pequeño, más cómodo. Es lo mejor para todos». Emilia sintió cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. «Julián, esta no es solo una casa. Es mi vida entera. Aquí está todo lo que construimos tu padre y yo. No voy a venderla». Julián suspiró,
como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, no lo entiendes. Laura y yo estamos en una situación difícil. No podemos seguir cargando con esta responsabilidad. Además, ¿no te gustaría vivir más cerca de nosotros? La palabra responsabilidad resonó en la mente de Emilia. ¿En qué momento había pasado de ser su madre, su refugio, a convertirse en un peso para ellos? Sentía que la estaban despojando no solo de su hogar, sino también de su dignidad. Emilia se negó rotundamente. Durante semanas evitó las llamadas de Laura y cerró la puerta en la cara de Julián cuando intentó visitarla. La idea de dejar la casa era simplemente impensable. Cada noche se sentaba en la sala y miraba las fotografías en las paredes, recordando los días felices. Pero esas mismas noches comenzaron a llenarse de un miedo latente. ¿Y si sus hijos encontraban la manera de vender la casa sin su consentimiento? El temor no tardó en convertirse en realidad. Un día, al regresar del mercado, encontró un papel pegado en la puerta principal. Un aviso de venta. Emilia sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus hijos habían avanzado sin su permiso, usando documentos que ella no recordaba haber firmado. Al día siguiente, Laura la llamó con un tono seco. «Mamá, ya está hecho. No hay nada que puedas hacer para revertirlo. Esto es por tu bien. Además, no vas a quedarte en la calle. Ya encontramos un departamento para ti». Emilia no respondió. Colgó el teléfono, temblando de impotencia. Su hogar, su historia, había sido vendido sin su consentimiento, y lo peor de todo era que sus propios hijos lo habían hecho. Desesperada, Emilia acudió a Marta, una amiga de toda la vida y abogada jubilada. Marta escuchó la historia con atención y, aunque su mirada reflejaba compasión, también mostraba determinación. «Emilia, sé que esto es devastador, pero no estás sola. Vamos a encontrar una manera de protegerte, pero necesitas prepararte emocionalmente. Lo que tus hijos han hecho no solo es cruel, también es ilegal en muchos aspectos. Sin embargo, enfrentarlos no será fácil. ¿Estás dispuesta a luchar por lo que es tuyo?» Emilia dudó. Por un lado, quería recuperar su casa, pero por otro, sabía que enfrentarse a sus hijos podría romper los lazos que aún quedaban. Marta tomó sus manos y le dijo, «A veces, proteger lo que amamos significa poner límites, incluso a quienes amamos. Esto no se trata solo de la casa, Emilia. Se trata de ti». Esa noche, Emilia no durmió. Las palabras de Marta resonaban en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si realmente podía reconstruir su vida, incluso si eso significaba hacerlo sola. Al día siguiente, Emilia tomó una decisión. Miró la casa, el jardín descuidado y las paredes que habían escuchado tantas risas y llantos, y se dijo a sí misma que no permitiría que todo lo que había construido desapareciera sin luchar. Con la ayuda de Marta, comenzó el proceso para investigar las acciones de sus hijos. Primero necesitamos revisar cómo consiguieron vender la casa sin tu permiso, explicó Marta, mientras revisaba los papeles legales que Emilia había logrado reunir. Entre ellos, encontraron una copia de la supuesta firma de Emilia en un poder notarial. «Esto es una falsificación, Emilia. Aquí hay algo turbio». Emilia sintió una mezcla de alivio y rabia. Saber que habían llegado tan lejos para engañarla era un golpe difícil de asimilar, pero también le dio una nueva determinación. Esa casa no era solo una estructura de ladrillos, era su historia, su legado, y no iba a permitir que se lo arrebataran tan fácilmente. Laura y Julián evitaron responder las llamadas, y cuando finalmente lograron contactar a Laura, su respuesta fue fría y calculada. «Mamá, no puedes ganar esta pelea.
Lo hicimos por el bien de todos. Deberías agradecer que aún estamos pendientes de ti. Emilia colgó sin responder. Esa noche, mientras observaba la luna desde la ventana, sintió un vacío profundo, pero también una chispa que no había sentido en años. Por primera vez, entendió que esta batalla no era solo por la casa, era por recuperar el respeto que merecía como madre y como persona. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Marta ayudó a Emilia a presentar una denuncia formal, lo que desencadenó una investigación. Al mismo tiempo, comenzó a recibir visitas inesperadas de Laura y Julián. Ya no venían a persuadirla, venían a intimidarla. «¿Qué ganas con esto, mamá?», dijo Julián una tarde, mientras cruzaba los brazos con frustración. «Nos estás haciendo la vida imposible. Deja de actuar como una víctima. Esto es por tu bien». Emilia no respondió. Se limitó a mirarlo con la firmeza de alguien que había soportado más de lo que él podía imaginar. Aunque las palabras de sus hijos la herían, cada enfrentamiento la hacía más fuerte. Por otro lado, encontró apoyo inesperado en vecinos y viejos amigos que se enteraron de su situación. Uno de ellos, un periodista local llamado Ricardo, se ofreció a contar su historia en un pequeño reportaje. «Esto no solo te está pasando a ti, Emilia», le dijo. «Hay muchas personas mayores que enfrentan abusos similares. Tal vez tu historia pueda inspirar a otros». A pesar de sus dudas, Emilia aceptó. Ver su historia publicada en el periódico local fue un momento agridulce. Por un lado, sentía vergüenza al exponer su vida, pero por otro, fue como recuperar parte de su dignidad. Era una declaración al mundo de que no estaba dispuesta a rendirse. A medida que la investigación avanzaba, salieron a la luz detalles que Emilia nunca imaginó. Descubrió que Julián había acumulado deudas significativas debido a malas decisiones financieras. Y Laura, aunque más cuidadosa, había sido cómplice por necesidad. Ambos habían visto en la casa una solución rápida a sus problemas. Una noche, mientras revisaba documentos con Marta, Emilia se detuvo y suspiró profundamente. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Qué hice mal como madre para que mis hijos pensaran que esto estaba bien? Marta la miró con empatía. «Emilia, esto no es tu culpa. A veces las personas toman decisiones equivocadas y no siempre reflejan lo que aprendieron en casa, pero eso no significa que debas aceptar lo que hicieron». Ese momento marcó un cambio en Emilia. Ya no se trataba de entender por qué sus hijos habían actuado así. Ahora se trataba de defender lo que era justo, no solo por ella, sino por todas las personas que habían sido víctimas de situaciones similares. El día del juicio llegó antes de lo esperado. Emilia, vestida con su mejor ropa, se sentó en la sala del tribunal junto a Marta. Frente a ellas, Laura y Julián evitaban mirarla. El abogado de los hijos presentó argumentos fríos, insistiendo en que las acciones fueron en el mejor interés de Emilia. Pero cuando fue su turno de hablar, Emilia se levantó con una calma que ocultaba el torbellino en su interior. «Esa casa no era solo una propiedad», dijo, con la voz temblando pero firme. «Era mi vida. Y si mis propios hijos no pudieron respetarla, al menos quiero que el mundo lo haga». Su testimonio no solo conmovió a los presentes, sino que también dejó claro que no buscaba venganza, sino justicia. Las pruebas de la falsificación y la manipulación de documentos fueron contundentes. El juez falló a favor de Emilia, invalidando la venta de la casa. Laura y Julián fueron obligados a devolver el dinero recibido, además de enfrentar cargos legales por falsificación. Aunque el resultado fue una victoria, Emilia no sintió
alegría inmediata. El precio había sido alto, la relación con sus hijos parecía irreparable. Sin embargo, mientras volvía a casa, sintió una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, había defendido su lugar en el mundo, su identidad y su historia. Los días siguientes fueron tranquilos pero solitarios. Emilia decidió comenzar a restaurar la casa, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los vecinos comenzaron a visitarla con más frecuencia, ofreciéndole compañía y apoyo. Incluso recibió cartas de personas que habían leído su historia en el periódico, agradeciéndole por inspirarlas. Aunque extrañaba a sus hijos, sabía que necesitaba tiempo para sanar y esperaba que ellos también encontraran su camino. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, recibió una visita inesperada. Julián estaba en la puerta, con los hombros caídos y los ojos llenos de arrepentimiento. «Mamá», dijo con la voz rota, «no hay excusa para lo que hicimos. Solo quería decirte que lo siento». Las palabras que Emilia había esperado escuchar durante meses finalmente llegaron. Aunque no respondió de inmediato, lo invitó a pasar. No sabía si podrían reconstruir su relación, pero estaba dispuesta a intentarlo. Con el tiempo, Emilia recuperó más que su casa. Recuperó su dignidad y poco a poco el respeto de sus hijos. Laura y Julián comenzaron a visitarla con más frecuencia, y aunque las heridas del pasado no desaparecieron por completo, todos aprendieron el valor de la familia y el respeto. La casa volvió a ser un hogar lleno de risas, pero esta vez, Emilia se aseguró de que las paredes también guardaran historias de fortaleza y reconciliación.